Y que sea en el nombre de Cristo Jesús. Te voy a leer Mateo capítulo 24, verso 1 y verso 2. Cuando Jesús predice o profetiza la destrucción del templo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Puedes imaginar eso? Creo que no. Pero tampoco los discípulos pueden imaginar. Así nos pasa a nosotros cuando hay circunstancias en nuestras vidas que el mismo Jesús las predice o las profetiza y no podemos comprender lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. Por eso los temas de por qué sufren los justos, por qué se enferman los cristianos, por qué nos pasan ciertas cosas que no deberían de, bajo la perspectiva de nosotros, que no está Dios acaso protegiéndonos. Sin embargo, la ruina viene a causa del pecado. El castigo o el azote de parte de Dios viene siempre como una última opción de Dios para traer a su pueblo a un arrepentimiento. Vamos al texto y entremos en contexto. Mateo capítulo 24, verso 1 y verso 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedaría aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Qué palabra tan más complicada de digerir. Qué palabra tan más difícil de entender. La voy a parafrasear un poco y trataré de traerla a nuestro año 2022. Es como si el domingo que viene, este próximo domingo que vayamos a estar en nuestro templo, que con tanto esfuerzo y con tanto sacrificio de algunas personas y de los que están ahí, les ha tocado levantar y edificar ese templo, años y años de oración, de ofrendas, de promesas y de tantas cosas para levantar un templo para adorar el nombre de Dios. Para que cuando llegue el pastor y te diga, este templo lo vamos a destruir. Hello, exactamente, esa es la cara también que pusieron los discípulos cuando Jesús les dijo, el templo será derribado. Es muy triste esta noticia y yo voy a ir al contexto de la interpretación que le quiero aplicar a este texto. La frase cuando Jesús se iba o salía, cuando Jesús salió del templo, en la NBI dice que cuando Jesús andaba, cuando caminaba rumbo a las afueras del templo, cuando él estaba saliendo, la Reina Valera dice, Jesús salió del templo. Esa es una muy, muy triste noticia. Jesús debe de estar en su casa, le pertenece, porque él mismo dijo, la casa de mi Padre será llamada casa de oración. Así es que le pertenece. Desde el Antiguo Testamento, Dios el Padre dijo, ahí enviaré bendición y vida eterna. Jesús es la gloria postrera, Jesús es el Dios hecho carne que estaba en ese templo, le pertenece. Y así como el templo de Jerusalén era impactante, impresionante, la noticia que el Señor les daba cuando los discípulos se desorientaban con las maravillas terrenales de Jerusalén y especialmente la magnitud del templo, la inversión, la arquitectura de ese templo, el Señor Jesús responde un poco cortante y seco y dice, ¿veis todo esto que está aquí? Pues yo te digo que no va a quedar nada de lo que tú estás viendo. Gloria al nombre de Jesús. Y si esta palabra te sorprende que el mismo Hijo de Dios lance un juicio sobre su misma casa, las razones son porque la casa de Dios perdió el sentido que tenía de adoración. La razón es porque en el templo, en ese templo estaba un templo más grande que un día... pasajes para atrás también, pasajes para adelante. Jesús dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Y él estaba hablando del templo de su cuerpo, donde estaba el Espíritu. Y el templo literalmente pasaron aproximadamente 70 años después de Cristo y el templo fue destruido por los romanos. No quedó ninguna piedra sobre piedra que no fuere derribada.
Los discípulos estaban gozosos, maravillados, impresionados y querían impresionar a Jesús con la construcción del templo. Hay otro templo, el cual yo te aseguro que si tú se lo presumes a Jesús, el Señor sí te va a prestar atención, sí te va a escuchar. A este templo ya tenía una ascendencia, una palabra de destrucción, de ruina, y así hay templos, hermanos, espirituales, que son nuestros cuerpos, como el templo de Cristo Jesús, que fue aprehendido, que fue arrestado, que fue asesinado, crucificado y asesinado, y el tercer día resucitó y cumplió la palabra de destruir el templo y cumplió la palabra de restaurar el templo de su cuerpo. Hay otra profecía, hay otra palabra profética para todo aquel que rechaza el evangelio, para todo aquel que se opone a la verdad, para todo aquel que resiste al Espíritu Santo. El templo, o sea, tu cuerpo, en un día también será destruido. Escúchalo, el cuerpo será destruido de todos aquellos que rechazan el evangelio. Si te espantó el cumplimiento de la palabra profética, no te asustes, arrepiéntete. Porque si tú no vives bien, si no te cuidas, si no obedeces la palabra, si no te congregas, si no sirves, si no haces algo por Dios, el día de mañana será lamentable tu ruina. Será lamentable y será el lloro y el crujir de dientes. Hay un lugar donde van a ir todos los idólatras, los cobardes, todos los que no tomaron su cruz y se negaron a sí mismos, todos los que nunca obedecieron a la verdad, a los que resistieron al Espíritu, a los pastores, a los evangelistas, a los rebeldes, y se van a ir al infierno, a un lugar donde el diablo estará con ellos. Ahí será la segunda muerte. Por eso la palabra que soltó Jesús tenía un triple cumplimiento. Moriría él en su cuerpo en la cruz, destrozado ese templo tan bello. Destruirían el templo 70 años después, literalmente, el de Jerusalén. Y hay una destrucción futura para todo aquel que no recibe la palabra de salvación. Hermano, tú que pastoreas una iglesia, tú que te congregas, procura tener siempre a Jesús en tus filas. Aquí dice que Jesús se iba del templo, salió del templo. Qué mala noticia cuando Jesús no está en una iglesia, cuando Jesús no está en un mensaje, cuando Jesús no está en el ministerio, cuando Jesús no está en el liderazgo. Qué noticia tan más triste, tan más horrible. Yo lo que quiero es que el Señor esté conmigo. Ya me vaya bien o ya me vaya mal, pero quiero que Él esté conmigo, porque si en esta vida sufrimos, si en esta vida somos perseguidos, si somos vituperados, si somos calumniados por causa del servicio a Dios, tendremos la corona de la eternidad. Pero si nos desviamos, si nos apartamos, si somos infieles, si no nos congregamos, si no le servimos, si no lo oramos, entonces un día Él también arrojará a todos los desobedientes al castigo eterno, y esa será la destrucción del cuerpo. Que no se vaya Jesús de tu vida, que no se vaya Jesús de tu familia, que no se vaya Jesús de tu iglesia. Es tu responsabilidad. ¿Cómo lo mantengo? Sé obediente, sé fiel, adórale, hónrale, dale la gloria, humíllate ante Él y siempre estará ahí. Desobedécele constantemente, ignóralo, resiste al Espíritu, resiste la palabra, falta a la iglesia, no trabajes y se irá de tu vida. Ciertamente Él es un caballero, como lo dice Apocalipsis 3:20, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, entraré, y si no, se irá de lejos, se irá a lo lejos. ¿Quieres que el Señor se quede contigo? ¿Quieres que el Señor se vaya? Esa es tu decisión. Los discípulos trataron de detenerlo mostrándole cosas externas. Y yo creo que lo más valioso en esta vida no son los bienes materiales. No es ni la casa que tienes, no es ni el carro que tienes, ni la ropa que tú usas, no es ni la marca de tus zapatos o la marca de tus prendas de vestir, sino la marca del Espíritu Santo en tu interior.
Lo que más importa en esta vida es la fe y la obediencia. El Señor lo repitió en diferentes ocasiones. Prefiero la obediencia en vez de tantos sacrificios. Y Dios honra a los que le honran. Así es que el Señor se puede ir de los templos. Ya no están algunos. Hay iglesias que está el mensaje solo, que no se siente nada, que nunca se sana nadie, que nunca se salva nadie. Es que ya no está el Señor ahí. Sí, sí, yo sé que pasan pruebas donde no hay miembros, donde no hay milagros, donde no hay mover de Dios, pero eso se tiene que acabar. Solamente es una temporada, pero que vives así toda tu vida, o sea, 10 años, 15 años, 20 años, y sigues siendo la misma persona, o sea, tu iglesia no sigue creciendo, entonces el Señor ya no está ahí. Y hay que tener un corazón humilde para reconocerlo, porque el Señor es un caballero y se puede retirar donde no se le trata bien. Donde Jesús predicaba y no se recibía la palabra, Él simplemente sacudía el polvo de sus pies, se retiraba y juicio venía a esa nación por resistir y rechazar la salvación. A los suyos vino y los suyos no la recibieron. Recíbele tú, adórale tú, ámalo tú, bendícelo tú, gózalo tú, disfrútalo tú, quiérelo tú. Voy a terminar. Jesús se fue, sus discípulos le dicen, ¿sabes qué? Mira esto, mira aquello, y no lo pudieron convencer. Jesús termina profetizando la destrucción del templo, así es que cuidado cuando le pidas a Dios que te revele su voluntad, cuidado cuando le pides a Dios que te dé palabra profética, cuidado, porque las profecías de este tiempo son muy diferentes a las profecías que Cristo Jesús dio en aquellos tiempos, en específica esta profecía que dijo, no quedará piedra sobre piedra que sea derribada. Esa palabra difícil de que hoy se reciba, no la pueden entender. Los profetas de estos tiempos, los pastores de estos tiempos tienen que tener su oído afinado y ser específicos. Piedra sobre piedra que no sea derribada. 70 años después, Jesús ya no estaba aquí físicamente y el templo fue destruido. Así es que cuando le pidas a Dios que bendiga tu vida, Dios la va a bendecir si tú estás en obediencia. Procura estar siempre en fe, en obediencia, en integridad. Vamos a orar para que Dios bendiga tu vida. Padre, bendice a esas personas que están viendo este video en este momento. Yo te pido que tú te quedes en sus vidas, que tú te quedes en sus templos, que sus templos no sean destruidos, que sus templos sean cuidados, sean vigilados por tus santos ángeles, por tu presencia, que sean reedificados, que sean benditos, que sean guardados, que sean santos y que un día puedan ser levantados contigo, con el resto de la iglesia, para encontrarnos contigo en el aire. Señor, que la palabra que tú nos des, ya sea muy placentera o difícil de satisfacer en el aspecto humano, que yo la pueda recibir y que yo la pueda obedecer, porque no siempre la palabra resulta sencilla de comprender. Padre, danos entendimiento, danos revelación y ayúdanos a seguir tus pasos y hacer tu voluntad, aceptar la voluntad perfecta de Dios. Señor, que sea tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Amén. Cuida tu templo para que no sea destruido.